No es que la sociedad se haya vuelto menos inteligente. Es que pensar se volvió incómodo. Vivimos rodeados de información, opiniones, voces, estímulos. Nunca antes el ser humano tuvo tanto acceso al conocimiento. Y nunca antes pensó tan poco por sí mismo. Hoy no pensamos, repetimos. No cuestionamos, imitamos. No elegimos, seguimos. Y lo más inquietante es esto. La mediocridad ya no se vive como un problema. Se vive como una zona segura. La mayoría no quiere comprender. Quiere encajar. Quiere pertenecer. Quiere sentirse correcta. Carl Jung advirtió que cuando el individuo renuncia a su pensamiento, no se vuelve ignorante. Se vuelve peligrosamente inconsciente. Porque una sociedad que no piensa por sí misma, no necesita ser dominada. Se entrega sola. Hoy no vamos a hablar de política, ni de conspiraciones, ni de culpables externos. Hoy vamos a hablar de algo mucho más incómodo. La psicología de la mediocridad colectiva. Y de cómo, poco a poco, dejamos de pensar por nosotros mismos. No vivimos en una sociedad sin inteligencia. Vivimos en una sociedad que eligió no usarla. Eso es lo verdaderamente polémico. Porque significa que la mediocridad no fue impuesta. Fue aceptada. Pensar por uno mismo nunca fue cómodo. Siempre implicó riesgo, aislamiento y conflicto interno. Y la mayoría no quiere pagar ese precio. La gran mentira moderna. Se nos dijo que todos somos libres. Pero Jung explicó algo inquietante. La mayoría de los seres humanos no quieren ser individuos. Quieren pertenecer. Quieren aprobación. Quieren seguridad emocional. Y para eso, están dispuestos a renunciar a su pensamiento. La mediocridad no es ignorancia. Es conformidad interior. El miedo a la individuación. Individuarse significa separarse psicológicamente de la masa. Significa pensar algo que otros no piensan. Sentir algo que otros reprimen. Cuestionar lo que todos repiten. Eso activa miedo. Por eso la sociedad no castiga al ignorante. Castiga al que piensa demasiado. El que cuestiona es visto como problema. El que obedece es visto como normal. La comodidad de no pensar. No pensar tiene beneficios ocultos. No eres responsable. No decides. No fallas. No te equivocas. Si algo sale mal, siempre hay a quien culpar. La masa es una anestesia moral. Y ahí nace la mediocridad como estilo de vida. La primera verdad incómoda es esta. La mediocridad no es una carencia intelectual. Es una renuncia voluntaria a la conciencia. Y eso nos lleva a algo aún más oscuro. Jung advirtió que lo que no se hace consciente, no desaparece, se proyecta. Cuando un individuo reprime su sombra, la proyecta en otros. Cuando una sociedad entera la reprime, nace la sombra colectiva. ¿Cómo funciona la sombra colectiva? La sociedad mediocre no se ve a sí misma como mediocre. Se ve como normal. Por eso necesita enemigos simbólicos. El que cuestiona. El que incomoda. El que piensa diferente. Ese individuo despierta algo intolerable. La conciencia dormida del resto. Y la sombra odia ser vista. Porque el pensador es atacado. No se ataca al pensador porque esté equivocado. Se lo ataca porque refleja lo que otros no se atreven a mirar. La masa no discute ideas. Reacciona emocionalmente. Ridiculiza. Cancela. Deshumaniza. Eso no es pensamiento. Es defensa psicológica. La falsa superioridad moral. La mediocridad moderna se disfraza de virtud. Todos somos iguales. No te creas especial. No pienses demasiado. Pero Jung fue claro. Igualar hacia abajo no es justicia. Es miedo a la diferenciación. La mediocridad necesita que nadie sobresalga. Porque cualquier diferencia amenaza su estabilidad. El Joker como símbolo psicológico. El Joker representa al individuo que ya no puede fingir. No es caos. Es lucidez amarga. Por eso sonríe. No por placer, sino por ironía trágica. Porque ve la farsa. Y sabe que la mayoría prefiere la mentira. La segunda verdad incómoda es esta. La sociedad mediocre no odia la ignorancia. Odia la conciencia. Y eso nos lleva al punto final. El mayor peligro no es no pensar. Es creer que piensas cuando solo repites. La mediocridad moderna no es silenciosa. Es ruidosa, opinadora y emocional. Pero opinar no es pensar.
pensamiento delegado. Hoy muchos creen ser libres, porque eligen entre ideas prefabricadas. Pero Jung advirtió, elegir entre opciones externas no es pensamiento auténtico, es consumo psicológico. Pensar de verdad implica crear una postura interna, no adoptar una ajena. El miedo a estar solo con la mente. Pensar por uno mismo exige algo que la sociedad evita. Silencio interior. La masa huye del silencio, porque ahí aparece la sombra. Por eso la distracción constante. Por eso el ruido. Por eso la opinión automática. La mediocridad es una huida permanente de uno mismo. El precio de no pensar. Una sociedad que no piensa. Es fácilmente manipulable. Reacciona en masa. Se radicaliza emocionalmente. Pierde criterio. Pero lo más grave es esto. Pierde individuos conscientes. Y sin individuos, no hay cultura. Solo rebaño. Advertencia final. Jung fue contundente. Cuando el individuo no se hace responsable de su mente, otros lo harán por él. No hace falta tiranía. Cuando hay mediocridad voluntaria, la pregunta no es si la sociedad es mediocre. La pregunta real es, ¿en qué momento decidiste dejar de pensar? Para no sentirte solo, pensar duele, pero no pensar deshumaniza. Nunca fue tan fácil opinar, y nunca fue tan raro pensar de verdad. A muchos jóvenes se les dijo que eran libres, pero jamás se les enseñó a soportar el peso de su propia mente. Jóvenes saturados, no conscientes. Hoy muchos jóvenes no están dormidos, están sobrecargados. Pantallas, opiniones, comparaciones, presión por encajar. Jung advirtió que una mente saturada no es una mente despierta, es una mente fragmentada. Por eso tantos jóvenes sienten ansiedad, vacío, rabia difusa. No porque sean débiles, sino porque nadie les enseñó a pensar sin aprobación. No estás perdido. Estás pensando en un mundo que no quiere que pienses. La rebeldía falsa. Muchos creen que rebelarse es gritar más fuerte. Pero eso no es rebeldía. Es reacción. La verdadera rebeldía hoy es pensar en silencio, dudar de la masa, no repetir consignas. Eso exige algo que casi nadie enseña, fortaleza interior. La mediocridad moderna no quiere jóvenes libres, quiere jóvenes emocionalmente reactivos, porque quien reacciona, no reflexiona, y quien no reflexiona, no se gobierna a sí mismo. Muchos padres sienten algo, pero no saben cómo nombrarlo. Ven a sus hijos distraídos, ansiosos, irritables, desconectados, y se preguntan en silencio, ¿en qué momento algo se rompió? Padres atrapados en la culpa. La sociedad mediocre ofrece una trampa cruel, culpar a los padres, mientras destruye los espacios de pensamiento. Jung decía que los niños absorben el inconsciente del entorno, no solo lo que se les dice. No es solo educación, es clima psicológico. No fallaste como padre. Te tocó criar en una sociedad que dejó de pensar. El ejemplo silencioso. Los hijos no aprenden del discurso, aprenden de la actitud mental. Si un niño nunca ve a un adulto cuestionar, dudar, pensar con calma, aprende que pensar no es importante. La mediocridad se hereda cuando el pensamiento no se modela. Advertencia suave pero firme. No se trata de controlar a los hijos. Se trata de recuperar el pensamiento en casa. Menos ruido, más preguntas, más silencio consciente. Un padre que piensa, enseña sin hablar. Y eso es profundamente subversivo hoy. Muchas madres no están cansadas del cuerpo. Están cansadas de pensar solas. Sostienen familias, rutinas, emociones. Pero sienten que nadie sostiene su mente. El sacrificio invisible. La sociedad mediocre glorifica el sacrificio, pero desprecia la conciencia. A muchas madres se les enseñó a cuidar de todos, menos de su vida interior. Jung advertía que cuando una persona vive solo para otros, su sombra crece en silencio, y luego aparece como irritabilidad, culpa, vacío, tristeza inexplicable. Frase de conexión: madres, no estás rota. Estás pensando en un sistema que no te da espacio para existir. Pensar también es un acto de amor. Una madre que piensa, se cuestiona, se observa, se transforma, y eso cambia generaciones.
Pensar no es egoísmo. Es responsabilidad psíquica. El rol silencioso de las madres conscientes. Las madres conscientes no hacen ruido, pero rompen patrones. Enseñan a sus hijos algo que la sociedad no ofrece. Introspección. Criterio. Presencia. Eso es peligrosísimo para la mediocridad colectiva. La sociedad mediocre no se sostiene sola. Se sostiene cuando personas inteligentes se cansan de pensar. Pero basta con que algunos no se rindan. Jóvenes que cuestionan. Padres que reflexionan. Madres que recuperan su voz interior. Porque cuando el pensamiento vuelve a casa, la mediocridad empieza a colapsar. Pensar no te hará popular, pero te hará libre. Y hoy, eso ya es un acto revolucionario. Si este contenido resuena contigo, dale like, suscríbete a El Eco de la Mente y activa la campanita para no perderte los próximos análisis. Lo que viene será aún más incómodo y más necesario.